Estamos conmemorando el primer año de vigencia del Código de Defensa del Consumidor. Hemos estado hablando un poco sobre el libro de reclamaciones, que por supuesto no es el único tema que tiene este código, pero que es un tema importante porque nos sirve para, de alguna manera, poner ejemplos prácticos sobre lo que la gente tiene derecho a pedir y reclamar. El doctor Walter Gutiérrez es el autor, o uno de los autores más importantes de este código, y quizás tiene una perspectiva un poco distinta a la de nuestros dos anteriores invitados. Al primer año de vida de esta criatura, doctor, ¿reconoce usted su paternidad? ¿O usted considera que este niño se ha desmandado y que no era lo que usted quería en el momento de la fecundación? Varias cosas, ¿no? En primer lugar, no es que yo no reconozca la paternidad, pero no soy el único que ha trabajado. Es un esfuerzo colectivo. Jaime desde el activismo de consumo, Crisólogo también, han tenido una participación muy importante, y además también en propuestas a lo largo de todos estos años, y nosotros desde el ámbito académico y luego desde el Colegio de Abogados propusimos esta idea, esta iniciativa, esta necesidad de que haya un código de consumo. Y otras personalidades que han ayudado mucho, y sería largo enumerar aquí, de manera que este no es un trabajo individual, todo trabajo importante en la sociedad es un trabajo colectivo. Esta es una primera acotación que quisiera hacer. En segundo lugar, comparto la idea de que la aprobación del código es algo positivo, porque el solo hecho que los medios se ocupen de este tema, que se preocupen de lo que está pasando con los consumidores, que se haga la asociación, aunque después de varios años, entre consumidor y ciudadanía, me parece absolutamente válido, y además es el concepto que nosotros manejamos en la comisión que elaboraba el código. De modo que si hay cosas positivas, los consumidores empiezan a conocer y reconocer sus derechos y empiezan a exigir que se cumplan. Sin embargo, creo que hay que decir también que hay muchísimo por hacer, el camino es largo y va a ser empinado, y lo primero que yo diría, para estar en la onda del lenguaje actual, hoy se habla mucho de inclusión social. Y si revisamos los diarios de esta semana, muchos diarios o medios han hablado de que la clase media está creciendo en el Perú, llega al 40 y tantos % y pronto llegará al 50%. ¿No es cierto? No solo la clase media, sino un sector aún mayor encuentra muchos servicios básicos que tienen que ver con derechos fundamentales, me estoy refiriendo a salud, educación, información, los encuentra en el mercado. Entonces, una manera de cumplir con la promesa de la inclusión social es respetar, es garantizar, es hacer que se respeten los derechos de los consumidores. Esa es una magnífica manera de cumplir con esa promesa, hacer que el mercado funcione, porque el mercado para muchas personas es un mecanismo de inclusión social, ¿no es cierto? Porque da la posibilidad de igualar, da la posibilidad de que haya movilidad social, ascenso social. De manera que esto es muy importante. Pero yo siempre he dicho que los derechos no existen si el Estado, sin Estado y sin presupuesto. Y a mí me parece que mientras no creemos una autoridad de consumo, no va a haber derecho del consumidor. Es verdad que los consumidores nos estamos empoderando, es verdad que la cooperación social, es decir, que el concurso social es muy importante, pero mientras no haya autoridad de consumo, no va a haber derecho del consumidor. ¿Está usted sugiriendo? Lo que estoy diciendo, puntualmente, lo que estoy diciendo es que en este momento, en rigor, no existe una autoridad de consumo. Indecopi no es otra cosa que una agencia de competencia que subsidiariamente atiende los temas de consumo, y esto no tiene nada que ver con la responsabilidad del actual presidente, por supuesto, ¿no? Porque él tiene apenas un mes aquí. Exacto, la propuesta sería fortalecer Indecopi, dándole facultades y autoridades que ahora no tiene, o crear una, vamos a decir así, así como todo el mundo habla de el SAR antidrogas, el SAR anticorrupción, etcétera, el SAR. Mire, Chema, siendo realistas, en el corto plazo es inviable que se cree una autoridad de consumo individual. Eso es lo ideal en el mediano plazo, en un futuro inmediato. Pero en este momento hay que fortalecer Indecopi, pero también una cosa muy importante, hay que cambiar la lectura, la concepción de la ley. Indecopi no es un árbitro, Indecopi no es un espectador.
el ejemplo que ha puesto Jaime, y es claro, no es que seamos mentes gemelas, él sabe perfectamente que yo iba a hablar de este tema. El tema del libro de reclamaciones. Sí, pues. El libro de reclamaciones no es un libro, el libro de reclamaciones es un sistema, así lo concebimos nosotros, un sistema de eliminar, reducir la conflictividad de consumo, un sistema de solución temprana de conflicto de consumo. Pero tal como está el libro de reclamaciones, es verdad que empodera en parte al consumidor, pero no sirve de gran cosa porque el propio Indecopi le ha cortado los pies al libro de reclamaciones al renunciar a que una copia vaya a Indecopi. Eso fortalece más el sistema y además le permite a Indecopi tener toda una estadística de qué está pasando en el mercado, cuáles son los sectores más vulnerables y cómo podemos a partir de ahí trabajar. Sin información no hay toma de decisión, sin información no hay gestión. Entonces, ¿necesitamos un cambio en la ley? ¿Para que vaya esa copia, para que esa copia vuele a Indecopi? No, porque eso está en la ley. Está en la ley. ¿Y sabe por qué está en la ley? Hay dos normas en la ley, puntualmente se las menciono. La primera ley es que este es un código de derechos mínimos. Correcto. Es decir, es un estándar, es un piso. Okay. La autoridad no está, valga la redundancia, autorizada a dar menos derechos. Está autorizada, y todos los estamentos estatales están autorizados a dar más derechos, porque es una ley de estándares mínimos. Y en segundo lugar, hay una norma que se llama, una regla que se denomina principio pro consumidor. Y lo que le está diciendo el legislador es, usted, Estado, cuando interprete, cuando aplique o cuando reglamente, lo va a hacer en favor del consumidor, nunca lo va a hacer usted en contra del consumidor. Y la interpretación que se ha hecho y la reglamentación que se ha hecho no favorece al consumidor. Bueno, antes de ir a la pausa y luego volvemos con la palabra del señor Crisólogo Cáceres, el artículo 5 de esta ley, de este código, establece algunos principios que es importante mencionar porque la intención ha sido que la economía de mercado no se convierta pues en la ley de la selva, ¿no? O en la ley del más fuerte, en situaciones de inequidad. Y entonces son principios. Un principio que el Estado debe defender es el principio de la soberanía del consumidor. Estábamos hablando un poco de ciudadanía. Segundo, el principio pro consumidor. El principio de transparencia, el principio de corrección de la asimetría para corregir las distorsiones generadas por la asimetría informativa, el principio de buena fe, el principio de protección mínima, a lo que se refería el doctor hace un instante, el principio proasociativo y el principio de primacía de la realidad. Esto es muy importante porque a veces confundimos las declaraciones líricas con la realidad y no es así. Vámonos rápidamente a la pausa y vamos a regresar con el punto de vista del doctor Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores. Aspectos.